Avivando el fuego. Iglesia, Templo de la Gracia, Magdalena. El reino de Dios llegó y Él viene. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y sus cabellos son blancos como nieve. Y en sus ojos, bienvenidos. hay fuego. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Ven y enciende, Estamos Señor, felices a tu de que casa. estés conectado. Ven y enciéndeme. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Ven y Comenta enciende, y Señor, comparte a tu nuestra casa. transmisión. Ven y enciéndeme. Ven y enciéndeme. Ya comenzamos. Hola, hola, mis queridos y amados hermanos. Soy su hermano Mario Torres y les doy la más grata bienvenida a su programa Avivando el Fuego. Y hoy con un tema espectacular que me ha tenido expectante toda la semana. Y este mes empezamos con este tema, que son los atributos de Dios. Un gran tema que a mí me fascina mucho. Así que, bueno, gracias a todos los hermanos que ya están conectados. Gracias al Señor por que se han dado el tiempo y esperamos que esto sea de mucha bendición para todos los hermanos, que sea de gran bendición para todos, todos, todos. Así que damos un grato saludo ya a la hermana Milagro Arévalo, a Eleazar José Navas, a Priscila Carvajal, Aldrin Enríquez Perdomo. Sean todos muy bienvenidos y bendecidos. Que el Señor les bendiga mucho. Hoy va a ser una noche espectacular en donde vamos a ser bendecidos por medio de su palabra. Así que vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos ahora para que el Señor tome el dominio y el control de este programa y que el Señor nos bendiga grandemente? Así que les invito a que cierren sus ojos y oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos tu grande y poderoso nombre. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar un nuevo día más en tu presencia, Señor, y en este programa que lo hacemos para la honra de tu nombre, para la gloria de tu nombre, para que tu nombre sea glorificado y sea exaltado por siempre, Señor, porque tú eres un Dios grande y poderoso, Señor, y queremos alabarte, glorificarte y que tu nombre sea por sobre todo nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, esta noche. Dale la gracia, Señor, a nuestro invitado también, que hoy, Señor, está para bendecirnos con este gran tema. Sé tú, Señor, tomando, Señor, dándole de tu gracia, gracias sobre gracias, Padre Santo, sobre él, para que hoy nos pueda impartir lo que hoy tú quieres decirnos, Señor. Así que te agradecemos enormemente, Señor, por el privilegio que tú nos concedes. Primero, de estar, Señor, ante tu presencia, de estar congregados en tu nombre. Y segundo, Señor, por la visita, Señor, de nuestro invitado, el pastor Edgar Escobar. Así que gracias te damos, Señor, por él, por la vida de él y por la vida de los hermanos que están conectados y que se van a conectar, Señor. Así que gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, disculpen. Vamos a, mientras se conectan un poquito más hermanos, vamos a ver si hay alguna pequeña pausa musical ahí para dar... Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre
Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Dios es todopoderoso, uno de los atributos de Dios. Bueno, para no perder más tiempo, primero vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así en el nombre del Señor, como introducción. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Como dije, ahora vamos a empezar un tema que son los atributos de Dios. Tenemos que distinguir que hay dos tipos de atributos, que son los incomunicables, que son los atributos que solamente se le atribuyen a Dios, son absolutamente de Dios, y los comunicables, que son los que se atribuyen tanto a Dios como al hombre, obviamente al hombre en menor medida, pero esos son los dos tipos de categorías. Ahora, ¿qué es lo que es un atributo? Y a grandes palabras, a grosso modo podemos decir que es una característica particular de Dios. Quiero leer algo que me pareció muy interesante de un libro escrito por A.W. Tozer sobre los atributos de Dios. Él nos dice lo siguiente: un atributo no es algo de lo cual él esté compuesto. El propio hecho de que Dios es Dios indica que él no está compuesto en absoluto. Nosotros sí estamos compuestos. Ahora, algo que está compuesto tiene que haber sido compuesto por alguien y el compositor debe ser mayor que su composición. Si Dios el Padre Todopoderoso hubiera sido compuesto, alguien más grande que él tendría que haber estado allí para hacer a Dios. Pero Dios no está hecho. Por lo tanto, no podemos decir que los atributos de Dios son las partes de las cuales Dios está hecho, porque Dios no está hecho de partes. Qué maravilloso. Pero yo no soy el que voy a hablar sobre los atributos de Dios, así que vamos a invitar a nuestro pastor Edgar Escobar del Ministerio Biblia Libre Internacional. Muy buenas noches, mi estimado pastor, ¿cómo está? Mi hermano Mario, Dios te bendiga, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por recibirnos de nuevo aquí a tu espacio, en tu espacio. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde y un saludo a todas las personas que hasta ahora están ya conectados con nosotros. Dios los bendiga y gracias por acompañarnos. Amén, pastor. Como dije, ¿cierto? Haciendo una introducción sobre, y leía 1 de Pedro 2.9, en donde se nos señala que justamente nosotros, lo que somos para Dios, que somos linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que dice anunciéis las virtudes. Y ahí está, yo creo, la palabra clave, virtudes, que la podemos traducir o decir que son los atributos de Dios. Amén. Sí, aunque pues digamos que es más exacto hablar de virtudes incluso que de atributos, porque cuando hablamos de atributos estamos diciendo que es algo que se le agregó, ¿sí? Yo te atribuyo que eres una persona muy amable, entonces es algo como agregado y técnicamente pues eso no aplica mucho a Dios. Es mejor hablar de las virtudes, de las cualidades. Sin embargo, teológicamente, pues siempre se ha hablado de atributos de Dios y ya es muy difícil como sacar el concepto o sacar la palabra de la mente de todos nosotros, ¿no? Pero es más exacto hablar de las virtudes de Dios. Dios es la suma de sus virtudes. Todas las virtudes son Dios, ¿sí? Dios es es la unión, si es que se puede hablar de unión, porque nunca han estado separadas. Es la suma de todas sus virtudes. Él es sus virtudes. Él no tiene amor, Él es amor. Él no tiene bondad, Él es la bondad, ¿sí? Él no tiene santidad, Él es la santidad misma. Así que viéndolo desde ese punto, pues todo esto cambia completamente. Y como bien dice entonces, no es que Dios esté compuesto de eso, sino que Él es en esencia eso. Él es la suma de sus virtudes. Claro, son su propia esencia. Qué maravilloso.
Sí, eso es Y hoy hermoso. nos toca hablar, ¿cierto?, de una virtud que yo la encuentro realmente, mientras la he estudiado la semana, es como para decir, Señor, llévame ahora porque llévame mejor ahora, porque son muy grandes sobre la aceidad de Dios. Así que ahora está en sus manos para que usted nos hable sobre la aceidad. ¿Qué es la aceidad de Dios? Muy bien, mi hermano, muchísimas gracias. Este es un tema que poco se trata en la mayoría de las iglesias. Muchos pastores incluso lo pasan por alto. Rara vez escucha uno una predicación sobre la aceidad de Dios. Es más, hay muchos cristianos que uno les habla de la aceidad y no tienen la más remota idea de qué le está hablando uno sobre Dios. Y es muy grave eso y muy triste, ya que esta virtud de Dios, como lo hemos denominado, es fundamental. Parece que de esta virtud emanan todas las demás virtudes, aunque ya vimos que no son separadas ninguna de la otra, pero no podemos entender la bondad de Dios, ni la magnificencia de Dios, ni la eternidad de Dios, ni la sabiduría de Dios. Ninguno de los atributos o de las virtudes comunicables o incomunicables son entendibles sin entender la aceidad. Y esa es la idea que tenemos en el día de hoy. Intentar por lo menos acercarnos un poquito al concepto de la aceidad de Dios, y ahí nos vamos a dar cuenta por qué todas las demás dependen de esta. Y nos vamos a dar cuenta como el no comprender el concepto de la aceidad de Dios es lo que ha llevado a tantas personas a falsas doctrinas y falsas creencias. Tener un concepto errado o desconocer el concepto de la aceidad definitivamente es el camino más rápido a la herejía. Y esa es una frase patentada por mí, así que váyala escribiendo. Ahora bien, ¿qué es aceidad? La palabra aceidad viene del latín. A significa de y seidad o sei más bien significa sí mismo. En pocas palabras, aceidad significa de sí mismo. Eso es lo que significa así por encima. ¿Y qué quiere decir entonces? Quiere decir que Dios existe por sí mismo. Dios no necesita de nada ni de nadie para ser, ni siquiera por existir. La palabra existir, ya vamos a ver por qué no es tan exacta cuando hablamos de Dios. Pero Dios no necesita de nada ni de nadie para ser. Dios es por él mismo. Dios es absolutamente independiente. Dios, como dijera, creo que era Karl Barth, Dios es el absolutamente otro. El absolutamente otro. No necesita de usted, no necesita de mí, no necesita de nada ni de nadie, no le pide el favor a nada ni a nadie, porque él es de sí mismo. Aceidad, ¿sí? Él existe, o es más bien, por sí mismo. Algunos teólogos en la antigüedad hablaban de que él es autoexistente, existe por sí mismo. No que se haya creado, no, sino que no dependió de nadie para que existiera. Sin embargo, ya más adelante les explicaré por qué el concepto de existencia no es un concepto tan adecuado para hablar de la aceidad. No sé si me están viendo, si me están escuchando bien, pueden escribirlo ahí, mis hermanos, porque quiero estar muy pendiente de que se vea y se escuche perfectamente lo que estamos nosotros queriendo enseñar en el día de hoy. Ahora bien, quiero leer la definición de la Confesión de Westminster. La Confesión de Westminster sobre la aceidad lo define de la siguiente manera en el capítulo 2, numeral 2, dice lo siguiente: Dios tiene en sí mismo, ahí ya está la aceidad, Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él es el único todo suficiente. Miren ese concepto, todo suficiente. Es decir, Dios no necesita de nada ni de nadie para nada, en lo absoluto. Y luego sigue, en y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por él, ni derivando gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia. De quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas, todo lo que a él le plazca. ¿Se da cuenta de la importancia de la aceidad? Todo entonces lo que hay, lo que existe, lo que fue, es y será,
depende y está en las manos del Señor. En muchos lugares le enseñan a uno mal. Comienzan a uno a decirle, no, es que Dios necesita de tus oraciones. Dios necesita de ti. Escuché alguna vez a un famoso predicador argentino decir, es que Dios está desesperado por ti. Dios te necesita, te anhela. Cuando tú no estás con Dios, Dios se desespera. No, mi hermano, no. Eso va en contra del concepto de la aceidad. Dios no necesita a nadie, hermano. Por más de que nos ame, no nos necesita para nada. Ni siquiera para sentirse mejor. No. Dios es de sí mismo. Dios no hizo al hombre para satisfacer su soledad porque se sentía muy solito y entonces decidió hacer al ser humano para no estar solito. No, Dios jamás se ha sentido solito. Eso es una mentira que a uno le venden. Nunca la Biblia dice que Dios se sintió tan solo que hizo al ser humano para que le hiciera compañía. No, no es por eso que el Señor creó al ser humano. No es porque Dios se sintiera solo, no es para encontrarle un sentido a su ser que creó al ser humano, porque es que, ¿qué más hago yo? Si soy lo único que existe, entonces creemos el universo y al ser humano porque estoy aburrido. No, no es así. Dios no necesitaba crear el universo. Dios no necesitaba crear a nadie, mi hermano querido, a nadie. Dios simplemente es y es pleno como es. Todo lo que él hizo, todo lo que él creó, lo creó por amor y misericordia, porque así lo designó, no porque lo necesitara. Y eso es un punto importantísimo para entender. Aunque en la Biblia no aparece la palabra aceidad, no vaya a buscar por allá en la Biblia aceidad, porque no aparece, es un término en latín. La Biblia, de hecho, de Génesis a Apocalipsis nos dice que Dios definitivamente depende solamente de sí mismo y no de nadie más. Es tan así que la Biblia no se preocupa en ningún momento por explicar de dónde salió Dios. La Biblia da de hecho que Dios es y ya. Nunca la Biblia intenta argumentarnos por qué Dios existe, para qué Dios existe o quién es el papá de Dios, como le dicen a uno. Nada de eso. Génesis 1:1 que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el hebreo original está Dios en el principio. La primera palabra que aparece en el hebreo, en el libro de Génesis, es la palabra Elohim, que se puede traducir allí como Dios en el principio. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Es decir, para la Biblia ni siquiera es racional pensar que Dios no existe. Y vamos a intentar argumentar eso. ¿Puede ser Dios autoexistente? ¿Cómo existe algo? Bueno, para que algo exista, o más bien para que algo sea, hay una pequeña diferencia entre existir y ser que ya voy a explicarla, de nuevo digo. Pero para que Dios exista, permítame utilizar ese término por un segundito, o para que algo exista, solo hay tres formas. Una, o se causó a sí mismo. Dos, o es causada por otro. O tres, no tiene causa. ¿Cierto? Solo tendríamos esas tres opciones. Se causó a sí mismo, autocreación. Es causado por otro, creación exógena o externa. O es incausado, no existe una causa. Pensemos. Todos nosotros tenemos una causa. ¿Cuál es la causa de que usted exista? Sus papás, ¿cierto? ¿Y por qué existieron sus papás? Por los papás de ellos. ¿Y por qué existieron los papás de ellos? Por los abuelitos suyos o los bisabuelitos suyos. Y así podemos ir en una cadena infinitamente. ¿Hasta dónde? ¿De dónde salió el ser humano? Y si vamos a las teorías de la evolución, entonces tendríamos que creer que todo surgió de una pequeña molécula y esa molécula surgió del agua. ¿Y el agua de dónde surgió? Cuando la Tierra se enfrió. ¿Y de dónde salió la Tierra? La Tierra salió de un cúmulo de polvo estelar que se unió con millones y millones de años. ¿Y de dónde salió ese cúmulo estelar con millones y millones de años? Pues salió de la gran expansión del universo. ¿Y de dónde salió esa expansión del universo? Pues de un solo punto en el tiempo-espacio donde surgió el tiempo y el espacio. ¿Y de dónde salió eso? De la nada. De la nada.
Todo salió de la nada. Si usted se pone a analizar, las teorías científicas terminan avalando la autocreación del universo. Terminan diciendo o creyendo que el todo salió de la nada. Porque ellos lo que dicen es antes no había nada. Y de repente Big Bang y comenzó a existir todo, la gran expansión. ¿Cómo puede ser que todo salga de la nada? ¿Qué hay en la nada? Pues nada, porque si hubiera algo, no sería la nada. Aquí voy a meterme un poquito en filosofía, hermano, discúlpeme, pero es inevitable porque este tema nos da para eso. Cuando los académicos dicen que el universo surgió de la nada, tienen un problema gravísimo. Y es el asunto de que nada puede surgir de la nada. Que es ilógico pensar que el todo surge de la nada. Y es ilógico pensar que algo es causa de sí mismo. El universo no se pudo haber creado a sí mismo. El universo no puede ser o no puede tener aceidad. Algunos propusieron unos modelos de universo como el universo latente. Ellos creen que el universo se origina y se destruye, se origina y se destruye, se origina y se destruye. Y así solucionan el problema de que el universo se haya hecho a sí mismo. Pero al final llegamos al mismo problema. ¿Cuál fue el primer universo que se originó y se destruyó? ¿Cuál? ¿Tendríamos que ir infinitamente hacia el pasado, a los universos que se originaron y se destruyeron ellos mismos? Terminamos en el mismo problema. El universo tendría que haber existido antes de su propia existencia para autocrearse. Y eso es ilógico. Yo no puedo ser mi propio papá. No tiene sentido. Yo soy consecuencia de mis padres. Yo soy el efecto de mis padres y mis padres son la causa. Pero yo no puedo ser mi propia causa. Nada es causa de sí mismo. Nada es causa de sí mismo. Y entonces viene la pregunta del $1.000.000. Y entonces, cuando hablamos de Dios, ¿Dios se autocreó? ¿Dios se creó a sí mismo? No. Ese es un error. No podemos decir que Dios se creó. Dios no se creó. Porque si decimos que Dios se creó, entonces Dios tuvo un principio. Ahora, tampoco es lógico pensar que Dios existía antes de que existiera. No tiene sentido. No es correcto decir que Dios se creó o se autocreó. No, eso es un error. Entonces vamos al segundo punto, la creación exógena o externa. Todos los efectos tenemos una causa. Alguien nos causó. Y entonces vamos al problema. ¿Y quién causó a Dios? ¿Quién es el papá de Dios? ¿Dios puede tener una causa externa? ¿Alguien más creó a Dios? ¿Alguien más hizo a Dios? No, también es un error. Nadie pudo haber hecho a Dios porque el que hizo a Dios sería Dios. Entonces Dios ya no lo podemos llamar Dios porque alguien más lo hizo. Dios no puede ser o tener una causa externa. Sin embargo, todo lo que hay en el universo sí tiene una causa externa. Todo lo que es efecto tiene una causa. Todo efecto tiene una causa. Y eso es inevitable. Así que llegamos a la tercera opción, sin causa. ¿Es posible que haya algo en el universo que no tenga una causa? No, porque todo lo que hay en el universo, incluido usted y yo, somos efectos. Efectos en tiempo y espacio, que son las dos dimensiones del universo, tiempo y espacio. Por lo tanto, como somos efectos en el tiempo y en el espacio, pues tuvimos una causa. Pero yo no puedo ir infinitamente hacia el pasado buscando la causa de la causa de la causa de la causa de la causa eternamente. No, como dijera acertadamente Tomás de Aquino, retomando a Aristóteles, tiene que haber una primera causa de las causas sin causa que haya causado todo lo que existe. Porque simplemente no es lógico pensar en ir hacia el pasado eternamente a buscar la causa de la causa de la causa de las causas. Entonces, como no es lógico pensar en ir hacia el pasado eternamente buscando, diciendo que hacia la eternidad pasada siempre hubo una causa y todo ese efecto, los científicos dijeron, no, es que el universo siempre ha estado ahí, siempre ha existido. No es que se originó, no es que existió, es que siempre estuvo. Esa fue la primera teoría, ya no es la más popular, pero fue la primera teoría científica. El universo latente, siempre estuvo ahí.
Pero eso tiene un grave problema. Porque si hablamos de un tiempo pasado eterno, entonces nunca llegaríamos al hoy, porque el tiempo pasado es eterno. Pensar en que pudiéramos viajar hacia el pasado eternamente sin llegar a un comienzo es absurdo, porque entonces jamás llegaríamos al presente. No sé si me hago entender, esto es un poco filosófico, pero el tiempo no puede ser eterno hacia el pasado, solo hacia el futuro, pero tuvo que tener un inicio. Y ahí es donde va el punto. El tiempo debe tener un inicio. El tiempo y el espacio son dos caras de una misma moneda. Tiempo y espacio. Cuando comenzó el espacio, comenzó el tiempo. No podía comenzar el espacio sin tiempo, porque entonces ¿cuándo comenzó el espacio? Ni podía comenzar el tiempo sin espacio, porque entonces ¿en dónde comenzó el tiempo? El tiempo y el espacio comienzan a la vez y tienen que tener un origen. No lo estoy ni siquiera argumentando bíblicamente, no lo necesito, la Biblia no lo argumenta. Se argumenta bajo la lógica y la racionalidad. Definitivamente tuvo que haber un momento, y ya decir momento es extraño porque estamos hablando de que no había tiempo. Tuvo que haber una singularidad, dicen los científicos, donde comienza el tiempo y el espacio. Nuestro amigo científico, muy conocido, que ya murió además, que era ateo, entre otras cosas. Estoy hablando de Stephen Hawking. Escribió un libro muy interesante sobre los agujeros negros, Historia del Tiempo se llama. Se lo recomiendo, lo leí todito. Historia del Tiempo es un libro muy interesante, pero básicamente lo que dice es, Dios no puede existir porque antes de que sucediera el Big Bang, según él, no había ni tiempo ni espacio. Entonces no había un cuándo ni un dónde Dios creara el universo. Por lo tanto, Dios no puede existir. Eso obviamente en una lógica bastante, y estoy hablando de los tipos más inteligentes del mundo y de la historia, ¿no? Pero su lógica es bastante humana, se delimita por las leyes de la física. Si yo delimito todo por la ley de la física, pues claro, no voy a encontrar ni un cuándo ni un dónde, pero si Dios tiene otro tiempo, actúa en otro tiempo, y si Dios no necesita espacio, si hay algo más allá del espacio, si Dios está en todo tiempo y en todo lugar al mismo tiempo, es que ese es el problema. No entiende la naturaleza de Dios, no entiende las virtudes de Dios. Sin entender quién es Dios, pues obviamente no puede interpretar eso. Y entonces, él dijo, todo eso lo demuestra el superacelerador. Allá en Suiza hay un superacelerador de neutrones, de protones, de todo eso, una maquinota. Y en esa máquina hicieron un experimento, ¿sí? Y resulta que no había un electrón y de repente pusieron a funcionar la máquina, hicieron unos cálculos, unas cuentas y ¡pin! Salió un electrón. ¡Oh! Descubrimos que de la nada puede salir algo. Ese electrón no estaba ahí. Pusimos a funcionar la máquina, la encendimos y no había nada y ¡pin! Apareció ese electrón. Comprobamos que de la nada sale algo. Y un jovencito, ojo con esto, un jovencito le dijo, cuestionando a Hawking, porque él usó eso como argumento para decir que Dios no existe, que no era necesario, que de la nada podía salir todo. Ese jovencito le dijo, su argumento sirve para todo lo contrario, porque ese electrón que ellos detectaron no salió de la nada, no. Hubo una inteligencia que construyó la máquina. Hubo unas manos que la prendieron, la encendieron. Hubo personas que calcularon todo el proceso. Así que no puede decir que salió de la nada, porque había una máquina que lo creó, que permitió que se diera. No es que ese electrón salió de la nada, no. Hubo una inteligencia detrás de todo lo que hay. Hay una inteligencia detrás de todo lo que existe, mis hermanos queridos. Pensar que todo este universo con semejante nivel de perfección que tiene salió de la nada es absolutamente absurdo. Ahora bien, sigamos hablando de Dios. Tiene que haber entonces una causa que sea la primera causa y que haya creado todo lo que existe. Pero John Stuart Mill, un economista y filósofo inglés, decía, si la ley de la causalidad existe, entonces Dios no.
Porque ¿quién es el papá de Dios? Si todo lo que existe tiene una causa y Dios existe, ¿quién lo causó? ¡Ah! ¡Jaque mate! Dijo él, dijo Stuart Mill. ¿Han escuchado ese argumento alguna vez? Argumentos similares los escucha uno todo el tiempo. Pero son fáciles de debatir, solo hay que estudiar un poquito. La ley de la causalidad no dice que todo lo que existe tiene una causa. La ley de la causalidad lo que dice es que todo efecto tiene una causa. Dios no es un efecto. Y como no es un efecto, no necesita una causa. Así que se equivoca Stuart Mill. Y entonces, de nuevo, ¿y entonces quién es el papá de Dios? Le voy a dar esa respuesta, hermano. Una respuesta del $1.000.000. ¿Quién es el papá de Dios? Si alguien no está limitado ni por tiempo ni por espacio, pues no tuvo un momento de origen ni un lugar de origen, porque él está sobre el tiempo y sobre el espacio. Y si no necesitó un lugar, un momento para nacer, pues no nació. Él es un eterno presente. Él es un eterno presente. Dios no necesita un papá porque no tiene un tiempo. Usted y yo necesitamos un papá porque estamos sometidos a la dimensión temporoespacial. Pero si Dios es más grande que el tiempo y el espacio, pues Dios no necesita un papá, ni un origen, ni un inicio, ni un hacedor. Él es la causa por excelencia. Él no es un efecto. Entonces, preguntar quién es el papá de Dios es una pregunta absurda. No tiene sentido. Es ilógica. Es como decir, ¿por qué no existe un círculo cuadrado? Pues porque la naturaleza del círculo es ser circular, no cuadrado. ¿Por qué Dios no tiene papá? Pues porque la naturaleza de Dios está sobre el tiempo y el espacio. ¿Sí? Él es un círculo, no un cuadrado, simplemente. Es decir, es imposible intentar meter a Dios en nuestra pequeña mente, en esos criterios que nosotros tenemos. Entonces, como los científicos se dieron cuenta que eso de pensar en el universo eternamente hacia el pasado era ilógico, aparece un señor que se llama Georges Lemaitre. Lemaitre era un sacerdote católico y él plantea una cosa que se llama el modelo cosmológico estándar. ¿Qué dice el modelo cosmológico estándar? Que todo el universo tuvo un inicio. Un inicio. ¿Y cuál fue ese inicio? Una singularidad. Un momento, dice él, Lemaitre, que todo el universo estaba en algo más pequeño que la punta de un alfiler, según él. Estaba ya supremamente condensado a una temperatura increíble hasta que no aguantó más y Big Bang. Ese término Big Bang es un término despectivo a la teoría de Lemaitre. Realmente intentaban era burlarse de lo que Lemaitre decía. Él no hablaba de una gran explosión. Cuando seamos cristianos, intentemos defender en contra de esto o argumentar en contra de esto, hay que conocerlo bien para poder argumentarlo. Lemaitre jamás dijo que todo comenzó por una gran explosión. No, eso es una mentira. Lo que Lemaitre dijo es que todo comenzó por una singularidad y esa singularidad fue la expansión. No fue una explosión, fue una expansión momentánea. De un momento a otro se expandió el espacio y el tiempo. Pregunta: ¿hacia dónde se expandió el espacio y el tiempo? Si no había espacio, ¿dónde estaba todo el universo condensado en una punta de un alfiler? Si no había tiempo, ¿cuándo fue eso? Incluso esa teoría tiene bastantes graves problemas. ¿Pero por qué la creen? Porque hay cosas que parecen indicar que así fue. Como por ejemplo, que todas las galaxias se están alejando de nosotros. Cuando miran con los telescopios, todas las demás galaxias parecen alejarse de nosotros. Entonces dicen, claro, la expansión, el universo se está expandiendo. Y eso quiere decir que hubo un momento en que todo estaba juntito. Ahí está la prueba más evidente, ¿sí?
¿Cuál es el problema de eso? Eso se llama el corrimiento al rojo de las galaxias. Eso lo descubrió un hombre que se llamó Edwin Hubble. Hubble, como el telescopio. Por eso le pusieron así el telescopio espacial, Hubble. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos dicen, bueno, ahí comprobamos que todo es una gran expansión. Pero cuando miden la velocidad en la cual se están moviendo las galaxias y alejando de nosotros, van cada vez más rápido, no más lento, y eso es absurdo. No tiene sentido, porque van cada vez más rápido. Así que ellos inventaron algo que se llama la energía oscura. Escuchen este concepto científico. Hay una energía que nadie puede ver, que nadie puede comprobar, pero que está ahí porque está empujando a las galaxias. Energía oscura. Y luego cuando hacen los cálculos de la materia que hay en el universo, dicen, esa materia no es suficiente, hay muy poquita, el universo debió haberse destruido hace mucho tiempo. Entonces ellos dicen, hay una materia oscura, una materia que no se puede ver, no se puede comprobar, no sabemos dónde está, pero tiene que existir, porque si no, nada de esto tiene sentido. Y les es más fácil a los científicos creer en energía oscura y en materia oscura, aunque no la pueden comprobar, ven su efecto, pero no la pueden comprobar, no la pueden medir, no pueden utilizar el método científico para comprobarla, no hay forma, ni la energía ni la materia oscura. Y sin embargo creen firmemente en eso. Y es más fácil para ellos creer en eso que creer que el que mueve las galaxias y las sostiene es el mismo que las creó. Que Dios es el creador de todas las cosas. Que Dios sostiene al universo. Lo que sí pudo comprobar Lemaitre, y todos los científicos hoy están de acuerdo en eso, es que definitivamente es inevitable pensar que el universo tuvo un inicio. Tuvo un inicio. Y eso es lo que dice la Biblia. En el principio eran los cielos y la tierra. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Eso es lo que dice la Escritura. Es inevitable. Hubo un principio. Tantos siglos intentando demostrar desde la Ilustración, que ellos comenzaron a creer que ya con el positivismo podían demostrar que Dios no existe, y terminaron yéndose a lo que decía la Biblia desde el principio, que todo tuvo un principio. Por eso, el padre del positivismo lógico, un hombre de apellido Ayer, decía, un ateo es aquel que tiene fe en que Dios no existe. Un ateo es el que tiene fe que Dios no existe. Hermano, hay que tener más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. Fe humana, obviamente. No estoy hablando de la fe salvadora. Pero humanamente hablando, hay que tener más fe para no creer en Dios. Para creer que todo esto es producto del azar. Que todo esto es por los miles y millones de años. ¿Sí? Es como pensar que yo pongo a 100 chimpancés, digamos que tienen vida eterna los chimpancés, con máquinas de escribir a que allá presionen, o un computador, un ordenador, presionen los botones al azar y esperar que con los miles y millones de años surja el Quijote de la Mancha. Pueden pasar miles de trillones de cuatrillones de años y por más de que pase todo el tiempo que usted quiera, no va a salir el Quijote de la Mancha. Saldrá una frasecita, una palabrita por casualidad, pero no el Quijote. Eso es lo que pretende esta gente al no creer que Dios es. Que todo lo que existe surgió por casualidad, por el azar, porque sí. No, todo surgió porque Dios ya era y Dios hizo el universo. Juan capítulo 8, verso 58. Ahora sí vamos a comenzar a meternos con Biblia. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Note la manera de la conjugación verbal. No está diciendo, antes que Abraham fuese, yo era. O yo fui. Que sería lo más lógico, hablarlo en pasado porque está hablando del pasado. No, Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Recuerden que el yo soy era algo que los judíos no podían mencionar, porque esa fue la misma frase que escuchó Moisés en la zarza que ardía y no se consumía. ¿En nombre de quién voy a ir? Diles que yo soy, te envía.
Yo soy, no yo era, no yo seré, yo soy eterno, presente. Antes de que el universo fuese, antes de Abraham, Isaac y Jacob, él ya era. En todo su esplendor, en toda su magnificencia, él ya era. Ni siquiera Jesús le está diciendo yo existía. ¿Cuál es el problema con decir que Dios existe? Que las cosas que existen, existen dentro del marco del tiempo y el espacio. Y Dios no existe dentro de ese marco. Entonces por eso no podemos decir que Dios existe técnicamente, sino que Dios es, porque Dios está por encima del tiempo y del espacio. Dios es el ser en sí. Dios es el ser para sí, como diría Sartre. Dios es el ser. Dios es lo único que realmente es. Dios es. Parménides descubrió algo que ha taladrado la cabeza de muchos filósofos durante siglos y que después, ya en el siglo XX, Heidegger y Sartre lo van a retomar, y es la teoría del ser. ¿Qué es el ser? Y Parménides llegó a unas conclusiones que solo se pueden aplicar a Dios, si usted se pone a pensar. Parménides dijo, el ser es todo lo que es. Eso es lógico. Sí. El ser es todo lo que es. No pueden haber más seres porque el ser es. El ser es todo. El ser no puede no ser porque es el ser. Ay, hermano, no me complique más con esas palabrotas. Bueno, voy a intentar ponerlo más sencillo. Dios es. Y por lo tanto, Dios no puede dejar de ser. No ha habido un momento en que Dios no haya sido. Por eso Jesús dice, yo soy. Él siempre es. ¿Me entiende? No es posible que Dios deje de ser Dios. Ay, ¿no que Dios todo lo puede? Todo lo puede, claro, conforme a sus propias virtudes. Lo mismo del círculo cuadrado. Es ilógico pensar en un círculo cuadrado. Es ilógico pensar en un Dios que deja de ser Dios. ¿Por qué? Pues porque es Dios. Porque esa es su naturaleza, su esencia. Eso es lo que Él es. Por eso Dios no puede dejar de ser Dios. Y cuando Jesús estaba en el vientre de María, ¿era Dios? Sí. Y cuando crucificaron a Jesús, seguía siendo Dios también. Entonces Dios murió, pero si Dios no puede morir. Sí, Dios no puede morir. Entonces, hermano, el que murió fue Jesucristo hombre, pero Jesucristo hombre también era Jesucristo Dios, porque es una sola persona. Entonces, obviamente murió humanamente, pero seguía siendo Dios, aún en la muerte. Por eso la muerte no pudo retenerle. No sé si me hago entender. Dios no puede dejar de ser Dios. Si entendiéramos esto, evitaríamos muchas de esas falsas doctrinas que hay por ahí. Muchas de esas cosas que nos predican mal, que nos dicen incorrectamente. Dios siempre será Dios. No hay nada que pueda impedir que Él deje de ser Dios. Dios es Dios y es el mismo siempre, siempre. Entonces, al no estar sometido ni al tiempo ni al espacio, Él es el principio del tiempo y del espacio. En segundo lugar, Dios entonces es ese ser. Retomamos lo que dice Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Se dan cuenta? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese yo soy es lo que denominamos nosotros el tetragramatón, YHWH en letras latinas, ¿sí? El nombre de Dios impronunciable, nadie sabe cómo se pronunciaba, aunque muchos le dicen que lo más posible es que haya sido Yahweh, pero los judíos no lo pronunciaban, ¿sí? Así que simplemente es Dios. Ellos preferían decir Adonai. En nuestras Biblias, Reina Valera se traduce como Jehová. Cuando usted lea Jehová, ¿qué está diciendo? Yo soy. O sea, el nombre del Señor, ¿cuál es? El eterno presente. No yo era, no yo seré, yo soy en el ahora. Él es. Entonces, si Él es,
Dios no necesita ver el futuro. No es necesario que Dios vea el futuro, porque Él ya es en el futuro. No es que Dios vio el futuro y vio cómo iban a terminar las cosas, no, porque el futuro y el pasado son al mismo tiempo para Dios. Se lo voy a plantear de esta manera, ¿sí? Medianamente, yo sé que esta comparación no es exacta, tiene muchos defectos, pero es como para que nuestra mente tan limitada más o menos podamos entender. Usted está en el sur de su ciudad, ¿sí o no? Y su esposa está en el norte de la ciudad. Entre los dos hay una gran distancia. ¿Mm? Usted que está en el sur no puede ver a su esposa que está en el norte por la distancia. Digamos que el sur es el pasado y el norte es el futuro. Pero Dios sería alguien que va en un helicóptero y los puede ver a los dos al mismo tiempo y básicamente estaría en los dos lugares al mismo tiempo, porque simplemente no está sometido a su dimensión espacial. Entonces puede verlos a los dos, uno al sur y el otro al norte. No es exacta esta comparación porque no es solamente que Dios pueda ver el pasado y el futuro, sino que Dios está en el pasado y en el futuro y que el futuro no se dio al azar, sino que se dio por voluntad divina. Dios no simplemente dejó correr los acontecimientos del universo, sino que todo lo que aconteció en el universo fue provocado o permitido por Él. Incluso las cosas malas, sí, incluso las cosas malas fueron permitidas por Él. Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mira lo que dice el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas. Antes del tiempo y el espacio, Dios ya era. Antes de Abraham, yo soy. Y si todo esto existe y se ha dado así, es porque Dios así lo ha permitido. Y todas las cosas en Él subsisten. Hay unos científicos que se pusieron a hacer unos cálculos matemáticos alrededor de una teoría que se llama la teoría del ajuste fino. Resulta que, según las cuentas de ellos, hay muchas más probabilidades, pero millones de probabilidades de que el universo no existiera a que existiera. Una leve variación en todos los acontecimientos que nos trajeron hasta aquí y el universo no debería existir. Es algo básicamente imposible. Pero aquí estamos. ¿Sí o no? Aquí estamos. Porque todo lo que existe es sostenido por Dios. Todo lo que existe es sostenido por Dios. Él contiene al universo. Y quiero ser claro en esto. Dios contiene al universo. Él es más grande que el universo. De hecho, decir que Dios es grande es una reducción. Cuando yo digo Dios es grande, grande, grandísimo, estoy reduciendo a Dios. Porque Dios no es grande, grande, grandísimo. Él es eterno. En tiempo, en espacio, en todo. Así que cuando la Biblia dice y habla de la grandeza de Dios, es una manera de hacernos entender un poquito a Dios. Pero filosóficamente hablando, ontológicamente hablando, Dios no tiene límite alguno en ninguna de sus virtudes. Y como no tiene límite alguno en ninguna de sus virtudes, decirle grande es una reducción. No hay palabras, no existen las palabras para describir a Dios. No existen. Es que simplemente no importa cuán hábiles o astutos seamos para intentar describir su aceidad y cómo Él es más grande y Él no depende de nada para existir ni de nada para ser. Es imposible. Efesios capítulo 4, verso 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
¿Por qué? Por ejemplo, les afirmé al principio que de la aceidad salen todas las otras virtudes de Dios. Porque cuando comprendemos la aceidad, que Dios no necesita de nada, entendemos que Dios no necesita de tiempo ni de espacio. Y si Dios no necesita de tiempo ni de espacio, pues está en todo momento y en todo lugar. Él llenó los cielos y la tierra. Dios está en todas partes. Dios no es su creación, y eso también hay que aclararlo. La creación es distinta al creador. A esas personas que dicen que Dios es el universo, se equivocan. Dios no es el universo, Dios es distinto al universo, pero el universo está en Dios. Eso es diferente. El universo está contenido en Dios. Decimos que el universo es gigantesco. Ahorita que pusieron nuevos telescopios por allá espaciales y están mirando, han descubierto que fragmentos del universo que parecían vacíos desde lo que nosotros podíamos ver tienen miles y miles y miles y millones de estrellas más. El universo es más grande de lo que nuestra mente pudiera entender. ¿Y sabe qué? Dios está por encima del universo. Dios es más grande que el universo. Y es que grande es una reducción. No sé si me alcanzan a entender. En la traducción al lenguaje actual, ese mismo versículo de Efesios 4:10 dice así, mire, y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Por eso Él está en todo lugar y en todo espacio. Es omnipresente. Porque el universo es demasiado pequeño comparado con Dios. Es demasiado pequeño. Eso nos deja ver la grandeza de nuestro Dios. Ahora, Tomás de Aquino incluyó una categoría que se llamó ser incontingente. Tomás de Aquino dijo, todos los seres que existimos somos contingentes. Pudiéramos no existir. Igual el universo seguiría existiendo. Pero por lógica, entonces, tiene que haber un ser incontingente. Uno solo, dijo Tomás de Aquino. Un ser incontingente. Si no fuera ese ser, el universo no existiría. Y ese ser incontingente tiene que ser más grande que el universo y contener el universo. Es inevitable filosóficamente hablando. Y en tercer lugar, para ir terminando, mis hermanos, la aceidad de Dios entonces nos habla de su plenitud. Dios es completo en sí mismo. Dios es más grande que el universo. Dios no necesita nada ni a nadie. Hechos capítulo 17, verso 24. Mire lo que dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra. Cuando habla de mundo, la palabra es cosmos. No está hablando del planeta, está hablando de todo el universo y de las cosas que en él hay. ¿Sí? Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por las manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo. Fíjese en esa expresión que Pablo usa, que está Pablo hablando en el Areópago a los filósofos estoicos y epicúreos posteriores a Platón y Aristóteles y ya todo esto de la causalidad ya se conocía, hermano. Estos no son ignorantes. Uno a veces piensa que porque eran del segundo siglo era gente que no sabía nada, que eran bruticos, pobrecitos. No, hermano, no. Vaya usted a leerse a los presocráticos, vaya usted a leerse los escritos de Platón y Aristóteles. Eran unos tipos que para no tener las herramientas que usted y yo tenemos hoy en día, sabían muchísimo, estudiaron y llegaron a conclusiones que son ciertas hasta hoy, muchas, no todas, obviamente, que son ciertas, a punta simplemente de reflexionar, hermano. Eran tipos muy inteligentes. Y ante esos tipos tan inteligentes, a los herederos, que para la época de Pablo eran los estoicos y los epicúreos, Pablo les dice que Dios no necesita de nada. Pablo está en el templo y dice Pablo, aquí estoy, aquí no hay estatua al Dios no conocido, porque ustedes tienen aquí estatuas para todos los dioses, yo les vengo a predicar a este que ustedes no conocen y es el único y verdadero Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra. ¿Ustedes piensan que Dios pueda habitar en un templo como este? Los templos en la antigüedad se hacían pensando en que Dios habitara allí, pero Pablo está diciendo, Dios no habita en un templo hecho por manos de hombres.
Es imposible, es ilógico, no es racional, porque el Dios que Pablo estaba predicando contiene al universo. Así que, ¿cómo va a habitar en un templo hecho por un ser humano? No, no. Ustedes piensan que Dios habita en este templo como si necesitara de algo. Dios no necesita de nada ni de nadie. Esa es su aseidad. Él es completo en sí mismo. No crea esas frases como Dios necesita de tu adoración. No, no, Dios no necesita de mi adoración. Los dioses griegos antiguos, dentro de la cosmogonía que ellos tenían, se pensaba que si la gente dejaba de creer en Zeus, Zeus perdía su poder y su fuerza y dejaba de ser. Si dejaban de creer en Hades, Hades se moría. ¿Sí? Esa era la cosmovisión de ellos. ¿Sí? Nosotros en el cristianismo no vemos eso así. Dios no necesita de su adoración ni de su fe, de nada. Dios sigue siendo Dios y siempre será Dios y no hay forma de que deje de serlo. Así que Dios no necesita tu adoración, perdóname. Dios anhela que estés con Él. Dios anhela que estés con Él. ¿En serio? ¿Dios anhela algo? Dios no anhela nada. Pero la palabra me dice, espere, la palabra habla en antropomorfismos, habla en términos humanos porque nosotros no alcanzamos a entender a Dios, por eso muchas veces habla en ese tipo de terminología. Pero Dios no necesita nada, porque necesitar algo implica que le hace falta algo. Y a Dios no le hace falta nada, hermano, nada. ¿Qué le hace falta a Dios? Tú le haces falta a Dios. No, tú no le haces falta a Dios. ¿Cómo va a decir que yo no le hago falta a Dios si Dios me ama? Deje de pensar en el amor en términos occidentalizados y modernos. El amor de Dios narrado en la Biblia no es un amor romanticón o un sentimiento tipo novela. El amor de Dios en la Biblia es un acto, un hecho de bondad por alguien que no lo merece. Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí ven? Nos amó a todos, sí. ¿En qué sentido? En que mandó a su Hijo, dio a su Hijo para que se sacrificara por nosotros. Ese es el amor de Dios. Por eso el texto comienza con de tal manera. ¿De cuál manera? Mire el verso anterior, de la manera en que Moisés levantó la serpiente de cobre en el desierto. Esa es la manera en la que Dios amó al mundo. O sea, ¿en qué manera Dios amó al mundo? En que todo el que volteaba a ver la serpiente de cobre era salvo y los que no miraban la serpiente se moría. De esa manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el porque de tal manera. Porque uno se imagina que el porque de tal manera es de una manera grande, grande. No, mira el contexto. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Lo amó condicionalmente. ¿Cuál es la condición? Buscarle, reconocer al Señor como el Señor de nuestra vida. Por eso el Señor no necesita ni anhela nada. Humanizamos tanto a Dios. Creemos que Dios es como nosotros. No se confunda. El hombre abajo, Dios arriba. Dios es Dios. Es que Dios se desespera si no lo buscas. Dios no sufre de nervio, hermano. Dios no se desespera si no lo buscas. Dios sigue siendo Dios. Otros te dicen, Dios necesita tu autorización para que haga el milagro en tu vida. ¿Dios necesita de mi autorización para algo? Si Dios necesitara de mi autorización para algo, dejaría de ser Dios, por favor. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y porque quiere. Y si el mundo ha vivido todo lo que ha vivido hasta hoy, es porque así Dios lo quiso. Que no lo entendamos nosotros es diferente, pero es Dios. No puede tener un límite. No puede tener una autorización. Es que si yo no tengo suficiente fe, Dios no puede hacer. Vaya, dígale eso a todos los incrédulos que recibieron milagros mientras Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿No ha estudiado los evangelios? Miles de milagros que hizo el Señor Jesucristo. ¿Y cuántos de esos que el Señor Jesucristo les hizo milagros estuvieron frente a la cruz? ¿Cuántos? Muchos demostraron fe, pero no les alcanzó para estar frente a la cruz. Otros ni fe demostraron y aún así el Señor les hizo el milagro. Es que ni siquiera el milagro depende de tu fe, nada depende de ti, nada. Todo depende de Dios. Dios necesita tu fe, Dios no necesita mi fe.
Yo necesito tener fe en Él. No es que Dios necesite de mí, es que yo necesito de Él. Hay que cambiar, hay que invertir eso que nos han enseñado tan mal en todas estas iglesias. Dios necesita de tu ofrenda. Dios necesita de mi ofrenda. ¿En serio? ¿Quién no es el dueño de la plata y el oro? Dios no necesita de mis ofrendas. Y entonces, yo ofrendo para que el evangelio sea predicado. Ah, pero es que somos nosotros los que predicamos, los que necesitamos que las personas ofrenden y nos apoyen. Pero Dios igual va a hacer su obra, o sea, perdóneme. Que el medio que Él eligió para hacer su obra sean las ofrendas es otra cosa. Y es muy diferente a que Él las necesite. Él no las necesita. Él simplemente decreta medios. Él no necesita nada. Esto no es un intercambio, esto no es una negociación. Él es, siempre ha sido y siempre será. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es por sí mismo. A Él no le hace falta nada, absolutamente nada. No puedes hacer un ritual para convencer a Dios de nada. Hoy en día te venden los actos proféticos porque si haces el acto profético, entonces la mano de Dios se mueve. Entonces, si no hago todas esas cosas, Dios no puede. Está limitado Dios no es capaz. ¿Dónde entonces queda la aceidad de Dios? Él es por sí mismo. Él no necesita ni hace falta que tú hagas absolutamente nada. Por eso la salvación es por gracia. Por gracia. Es un regalo inmerecido. Es algo que Dios te dio y tú no hiciste nada. Yo creí en Él. ¿Y por qué creíste en Él? Porque Dios quiso que creyeras en Él. Y ahí ya me voy a otra cosa que no voy a discutir hoy. Pero todo viene de Dios. Toda dádiva perfecta, todo don perfecto viene de Dios. Los que necesitamos somos nosotros. Santiago 1:17 precisamente dice lo que yo estoy mencionando. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si Dios no fue creado, si Dios es por sí mismo, si Dios es completo, si a Dios no le hace falta nada, entonces Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Se da cuenta cómo todos los demás virtudes están pegadas a la seidad? Dios no va a cambiar nunca. No es lógico que Dios cambie, porque no es que está completo ya, no le hace falta nada, no cambia de opinión tampoco. Entonces, ¿para qué oro? Hay gente que ora para cambiarle la opinión a Dios. Señor, por favor, ahora sí sáname. No, Dios ya sabe lo que va a hacer. Usted no ora para cambiar la opinión de Dios, sino para que usted acepte su voluntad. Que Dios haya decretado que su voluntad, la voluntad de Él, se haga después de que usted se arrepienta y haga una oración es otra cosa. Que el medio de gracia que el Señor dispuso para concederle a usted algo sea su oración es diferente a que usted haya hecho que Dios cambiara de opinión. No, Dios nunca cambió de opinión. Dios siempre planeó y ejecutó lo que Él sabía que iba a ejecutar y a hacer desde antes de la fundación del mundo. Y dentro de ese plan estaba que usted tuviera que vivir esa dificultad y eso lo llevara y lo obligara a orar y a buscar el rostro del Señor. Y así ese fue el medio que Dios usó para cumplir su propia voluntad, que era sanarlo, por ejemplo. Pero Dios no cambia de opinión, no cambia de punto de vista. Dios es el mismo. No le hace falta nada. No nos necesita a nosotros. ¿Sabe? Predicar la palabra es un privilegio enorme. Pero Dios ni siquiera nos necesita para eso. Dentro de su misericordia, Él determinó que este fuera el medio para que las personas le conocieran. Pero Él no necesitaba que este fuera el medio. Él podría simplemente convencerlos a todos y cada uno por medio del Espíritu Santo y ya, y se acabó, que nadie predique. Pero nos dio el privilegio y el honor y la responsabilidad de predicar. ¿Necesita que nosotros prediquemos? No. Nosotros necesitamos predicar. Cuando usted entiende eso así, todo cambia, todo da la vuelta, todo se entiende muy diferente.
Quiero terminar, mis hermanos, esta participación con una breve oración, si me permiten, con todo respeto de mis hermanos queridos, para que el Señor nos ayude a comprender que Él es en sí mismo. Él es completo. Él no tiene un origen. A Él no le hace falta nada. Él simplemente ya es el todo. Amado Señor, te doy gracias por este momento en el que hemos podido discutir, charlar, ver diferentes posturas, ver diferentes puntos de vista, argumentar incluso alrededor de los pensamientos humanos y ver por medio de la palabra cómo tú eres pleno en ti mismo, cómo tú eres completo en ti mismo, cómo tu gloria es completa en ti mismo. Y así valoramos más el hecho de predicar, de orar, de proyectar tu gloria al mundo, porque entendemos que tú no necesitabas nada de eso, que todo esto ha sido por pura y física misericordia. Que tú quisiste hacernos a nosotros partícipes de esto. ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no exaltarte? Cuando entendemos tu aceidad, entendemos tu poder, tu infinitud y tu amor. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Hermano Mario, muchísimas gracias, hermanos. Muchas gracias a todos. Amén, amén, amén. Muchas gracias, pastor. Realmente esto de la aceidad de Dios es maravilloso. Los atributos de Dios son realmente maravillosos. Aquí queda hacernos quizás una pregunta. Realmente, ¿quiénes somos nosotros para que Él se haya fijado en nosotros? Y al ver todas estas cosas, solamente nos queda postrarnos ante las plantas de Dios, rendirnos ante Él y decirle, Señor, perdóname. Perdóname y aquí estoy. ¡Qué maravilloso! Amén, gloria a Dios. Realmente es algo tremendo escuchar que Dios es Dios, el gran yo soy. Yo soy el que soy. Y eso lo llena todo, realmente, como dijo usted, no, Él no dijo, no, si yo fui, yo era, yo seré, yo soy, el eterno, yo soy. Y, y es grande. Y a veces, como también nosotros pensamos que quizás vamos a conocer a Dios en su totalidad, o que nuestra mente va a lograr conocer a Dios, ¿cierto? Pero ¿cuán lejos estamos? Algo vamos a conocer de Dios, algo. Y con ese algo, pucha, que realmente nos llena y nos hace ver lo bajo que somos. Y que solo la misericordia y la gracia de Dios es que Él ha tenido para nosotros, es que estamos acá. Solo la gracia de Dios. Yo una vez decía ahí que tenemos que dar gracias a Dios que nosotros fuimos salvos, no por su justicia, y si vivimos no es por su justicia, sino es por su gracia. Porque si fuera por su justicia, estaríamos en el infierno. Estaríamos en el infierno, pero gracias a Dios, su misericordia, su bondad, que también son atributos de Dios, y su gracia. ¿Cómo no darle gracias a Dios, mi hermano, de este Dios tan maravilloso que tenemos? Gloria a Dios, Amén. gloria a Dios. Así es. Permítame hacer algo, ya que acá hacemos nosotros, en Chile al menos, ya los hermanos pentecostales hacemos algo para darle gloria a Dios, que son 3 gloria a Dios. Y decimos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Es maravilloso, ¿cierto? Aunque Él se merece toda la gloria del mundo, pero es un símbolo que tenemos para decirle cuán grande es Dios. Bueno, gracias a todos mis hermanos también que estuvieron conectados. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, que Dios los haya bendecido también y que, bueno, pensemos y meditemos en el Dios infinito y grande que tenemos. No sé si hay alguna pregunta por ahí, nuestro moderador, si
si hay alguna pregunta. Saludos al hermano Eloy Chávez, el pastor Eloy Chávez de México, lindo y querido. A Marcelita, Félix, Alexander, Eliazar Navas. Bendiciones a todos. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Parece que todos están tan absortos escuchando, porque realmente esto es desde Canadá, Félix. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga Canadá. Parece que no hay ninguna pregunta, estaban todos muy absortos. Es que realmente esto era para escucharlo y meditarlo, pero... O no entendieron nada, o entendieron muy bien, hermano. Exacto. Mi hermana Oriana dice, muchas bendiciones, recién llegado de Santiago, estaba en una confraternidad. Un saludo muy cariñoso para todos. Amén. La hermana Carla Chuldines, no sé, que me perdone la hermana si pronuncio mal. Dice saludos pastores, en especial al pastor Edgar Escobar. Amén. Lucia Francisco, bendiciones. Más claro, dice Félix, no se puede. Eleazar dice, es tan grande Dios que nos deja sin pregunta. Amén, amén. Dios es grande, ¿qué vamos a preguntar? Es mucha información para comprender, dice Esperanza Rodríguez, bendiciones. Lucía Francisco, sí, realmente es mucho. Uno queda, ¿qué pregunto? Porque uno queda tan absorto ver la grandeza de Dios. Si hay una pregunta, una aclaración, porque a veces yo he escuchado muchas veces, yo no sé, yo cuando escucho esto, se nos fue el pastor. Ahí está. Ah, nos asustamos. Yo a veces escucho esto y no sé, me da pena, rabia, celo, no sé, cuando uno escucha la siguiente frase: Dios es un caballero que respeta tu decisión. Yo eso lo encuentro, digo, Señor, tanto te hemos rebajado, tan finita en nuestra mente. Sí, claro. Claro, mi hermano querido. Pensar en Dios como un caballero es rebajar a Dios, es pensarlo en términos humanos, ¿sí? Pensar que hay algo que lo pueda limitar, como que Dios quiere hacer algo, pero no puede, no nos deja. Generalmente lo hacen en Apocalipsis, cuando dice la escritura que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará con Él, cenará con Él y Él conmigo. Pero pues ese texto nos está haciendo es un llamado a la iglesia, ¿no? Es un texto que tiene que ver con la iglesia y con la obra eclesiástica. Algunos lo interpretan históricamente con un periodo específico de la iglesia, pero no está hablando de un llamado personal a la conversión, ¿no? Porque está precisamente tocando la puerta de convertidos de la iglesia. O sea, esa gente al que en el texto está llamando a la puerta ya son una iglesia. Entonces, no se puede eso aplicar a que Jesús es un caballero que toca tu puerta y espera que tú abras. No, Jesús entra donde quiere, cuando quiere, como quiere y porque quiere. Es el Señor. Es decir, hemos humanizado tanto al Señor, hemos puesto todo tan antropomórficamente, somos tan humanistas a veces, nos hacemos una imagen de Dios conforme a nuestra propia idea y subjetividad. Cuando vamos a la Biblia encontramos un Dios completamente diferente, un Dios más grande. Estaba mencionando ahorita el Salmo 8, Salmo 8:4, ¿no? Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Un poco menor que los ángeles, dice después. Sí, un poquito menor que los ángeles. ¿Y qué son los ángeles ante él? Se postran a adorarle, le glorifican día y noche. Y nosotros somos menores. Sí. No. Cuando vemos a Dios así, entonces toda nuestra concepción de quién es realmente Él y quiénes somos nosotros tiene que cambiar. Tiene que cambiar totalmente. Él es el todopoderoso, grande, infinito, y nosotros tan pequeñitos, tan insignificantes. Y ahí es cuando nos gozamos, nos alegramos de que Él nos haya llamado, porque no merecíamos que un Dios eterno, más grande que el universo, mirara hacia un pequeño planeta en un punto azul por allá en un sistema solar, en una esquinita de la Vía Láctea, a un pequeño país tercermundista como el nuestro, y viera una casita humilde como la nuestra, una persona
como nosotros que nada merecíamos. Y ahí nos llamó, y ahí de ahí nos sacó y nos dio vida Amén. eterna. ¿Cómo no darle gracias? Amén. Él es el Dios infinito en poder. Como dice ahí, Él es el Rey de la gloria. Él lo es todo. Él no es originado de nadie. Él es el origen de todas las cosas. Él realmente es maravilloso. ¿Quién es como nuestro Dios? Dice su palabra. ¿Quién es como nuestro Dios? Es sorprendente, realmente es sorprendente. Y por eso yo esperaba que llegara este día, porque es tan grande este Dios, que realmente nos hace ver que somos unos, perdonando la expresión, pero eso es lo que somos unos gusanos solamente. Sí. Bueno, algunos se molestan cuando uno habla de lo grande que es y lo pequeños que somos nosotros, porque dicen que nosotros hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y que si somos imagen y semejanza de Dios, pues Él nos valora como su imagen y semejanza. Y sí, claro, nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es el problema? Que esa imagen y semejanza ha sido deteriorada por el pecado, ha sido distorsionada por el pecado. Al ser distorsionada por el pecado, pues aunque seguimos conservando algo de su imagen, y eso tiene que ver con nuestras características éticas y morales, como dijo Pablo, él escribió la ley en los corazones de los gentiles, ¿sí? Es decir, todos tenemos una conciencia y ahí se manifiesta esa naturaleza o esa imagen y semejanza de Dios en unos más que en otros, ¿sí? Tenemos esas goticas, todavía manifestamos algo de la imagen de Dios, pero el pecado nos corrompió tanto, cada parte de nuestro ser, que ahí es donde pensamos que somos realmente como gusanos, ¿sí? Que no podemos estar ante un Dios tan grande y tan maravilloso. Y lo hermoso del asunto es que aún así Él murió por nosotros para que nosotros ahora podamos estar frente a Él, aún siendo y aún estando en este cuerpo pecador que no ha sido completamente transformado, nos ha hecho nacer de nuevo, ser una nueva creación, una nueva criatura. La imagen y semejanza de Dios en nosotros se está restaurando poco a poco, y entre más se restaura la imagen, más cerca estamos de Él, más podemos verle, y como dijo Pablo, algún día le veremos tal cual es, se manifestará tal cual es. Hoy vemos como por espejo oscuramente, pero entonces veremos y conoceremos cómo fuimos conocidos. Todos esos misterios, todas esas cosas que hoy nos rascamos la cabeza, algún día, cuando Él nos transforme por completo y tengamos un cuerpo glorioso, ya no este cuerpo pecaminoso, sino uno glorioso, podremos entonces entender mucho más, comprenderemos mucho más. Pero lo más hermoso de esto es que nunca lo entenderemos por completo. Pasaremos la eternidad conociendo a Dios, y como Dios es eterno, nunca terminaremos de conocerlo. Así que eso es increíble, eso es maravilloso. Aquí más o menos podemos saber goticas de Dios. Como decía Agustín de Hipona, ¿no? Él se ponía a pensar sobre Dios, la Trinidad, todo eso, le daba vuelta en la cabeza, y vio un niño que tomaba una cucharita y la echaba de agua del océano, y echaba esa agüita en un hoyo que él tenía en la playa, ¿sí? Y Tomás de Aquino le preguntó: ¿qué haces, niño? Y el niño le dijo: estoy intentando tomar el océano y echarlo en este hoyito. Niño, eres muy inocente, eso es imposible. Dice Agustín, perdón, no era Tomás de Aquino, era Agustín. Dice Agustín, eso fue en las Confesiones, dice Agustín que era un ángel, que el niño lo quedó mirando a los ojos y le dijo: este hoyito es tu mente, el océano es el conocimiento de Dios. ¿Cómo pretendes tú entender toda la magnificencia de la gloria de Dios en tu mente tan pequeña? ¿Sí? Y que desapareció. No sabemos si realmente fue un ángel o no, pero más allá de eso, la lógica es muy cierta. Nuestra mente es tan limitada. Lo que sabemos de Dios aquí en la tierra son gotitas de agua del océano de Dios.
No sabemos nada, hermano, nada todavía. Y por eso es tan absurdo todas esas personas que se creen de sus títulos y que son apologistas y teólogos y una cosa y otra y sacan sus títulos a relucir y se tocan la barbilla como si supieran muchísimas cosas porque son muy sabios. Hermano, todo esto que hemos leído y leído y leído por años y estudiado y estudiado y estudiado son gotitas del conocimiento vasto del océano de Dios. Apenas si lo conocemos lo suficiente para ser salvos y santos. Amén, gloria a Dios. Es tremendo, es maravilloso tener al yo soy como nuestro Dios. Había un pastor, por ahí lo leí, que lo dijo Tozer, que tenía un pastor amigo, que él tomó tan en serio esto del yo soy que él no se atrevía ni siquiera a decir yo soy. Él hablaba de uno, siempre hablaba de uno. Sí, uno ha visto la misericordia de Dios. Sí, uno ha visto el poder de Dios. Él no se atrevía porque para él era tan grande este nombre de yo soy, todo lo que implicaba que él no se atrevía a decir. Inclusive, entonces dice, si que él hubiese escrito el Salmo 23, hubiera sido Jehová es el pastor de uno. Nada le faltará a uno. Porque ni siquiera eso se había atrevido así. Por eso, porque nuestro Dios es tan grande, nuestra mente es tan finita, que lo único que tenemos que decirle, gracias Señor. Gracias Señor porque te fijaste en mí. Gloria a Dios. Ay, lo único malo que es tan corto el tiempo del bueno. Así que vamos a seguir dando saludos. Bueno, ya hemos saludado al hermano Eleazar Navas. Eleazar Navas, Félix, Alexander, y dice algo que dijo Job: de ojos te había oído, más ahora mis ojos te ven, y solamente vi una porción nomás. Gracias Dios. Una pregunta, dice ahí Ruth Heikiruse, pregunta, ¿por eso tenemos que hablar de usted a Dios? Bueno, no creo que haya una norma en cuanto a hablarle de usted o hablarle de tú. Eso es una cuestión más cultural. Claro, a Dios hay que hablarle con respeto, eso sí, con respeto conforme a nuestra propia cultura, ¿no? Por ejemplo, para nosotros los colombianos es muy raro conocer a alguien y ustearlo o hablarle de usted, ¿sí? Yo conozco a alguien recién, no sé por qué, en Bogotá sobre todo, recién conocemos a alguien. ¿Tú cómo estás? Mucho gusto conocerte, un placer conocerte. De una vez estamos tratándolo de tú. Si yo le digo, un gusto conocerle, como que suena para nosotros en Bogotá como raro, para algunos, ¿no? Suena como, ¿por qué? ¿Por qué me ustea? ¿Por qué me habla así? No sea así conmigo. Es como cultural, ¿no? Para otros, en otros países, lo he conocido aquí, lo normal para hablar con respeto es hablarle de usted. ¿Sí? No hay una norma bíblica. La Biblia no dice. De hecho, la mayoría de las versiones nuestras está siempre hablando hacia Dios no en versión de usted, sino en tú. Tu misericordia es grande, tu grandeza, tu poder, siempre está así, ¿sí? En nuestro idioma. Entonces, pues no hay una norma para eso, es una cuestión más cultural, pero lo cierto sí es que hay que hablarle con respeto. No estamos hablando con cualquiera. Hay gente que dice, no, Chuchito, ¿qué hubo, Chuchito? En Colombia los Jesús les dicen chuchos. Entonces se van a orar y dicen, Chuchito lindo. No, ¿cuál Chuchito? No. Señor Jesucristo, Dios de gloria y poder. ¿Sí? Voy a hablarle al Padre en el nombre de Jesús y por la unción del Espíritu Santo. No estoy hablando con cualquiera. ¿Sí? Es que Él es mi panita. No, Dios no es no. Es el Señor. ¿Sí? Amén. Hay que hablarle con respeto. Pero pues ya las minucias culturales pues ya es diferente, ¿no? No hay una norma para decirle usted o decirle tú, no necesariamente. Sí, aquí también hay, bueno, en Chile al menos hay una falta de respeto cuando a veces se le quiere decir a Dios Don Jecho, a Jesús. Hecho. Don Jecho. ¡Wow! Claro. Esa no la había oído. Bueno, y lo más típico, ¿cierto? El papito Dios o el... sí, el papito Dios que se le dice también ahí, pero a Dios hay que tratarlo con respeto. Justamente ahí Irma Martínez dice los que dicen papito Dios.
el tatita Dios, aquí también, el tatita Dios. Bueno, yo con eso tengo mis discrepancias. Pienso que el problema cuando yo digo Diosito o papito, ¿sí? Es el diminutivo, ¿no? Ujú. Sin embargo, por ejemplo, yo a mi padre siempre le decía papi, que también es un diminutivo, papi, papito, pero más por afecto, por cariño, que porque pensara que no tuviera autoridad sobre mí, ¿sí? Entonces, también hay que evaluar muy bien la intención del corazón de las personas cuando hablan así con el Señor, ¿no? No hay una norma, yo no creo tampoco que sea malo o pecado hablar de papito Dios, ¿sí? Pero si voy a pensar en papito Dios en forma de diminutivo, como que Dios es chiquito, pues ahí sí está mal, ¿sí? Si lo voy a hacer más bien en mi cercanía, mi reverencia, como mi Padre Santo, ¿sí? Como que tengo que mostrarle ese afecto, ese amor y ese cariño, pues tampoco me parece un pecado, ¿no? Creo que no está mal siempre y cuando sepa que Él es el grande, que Él es el poderoso, que no hay nadie como Él, que estoy ante el gran Señor, el gran yo soy. Y eso es lo bonito del Señor, que en su figura se ve no solamente la autoridad, el poderío y la magnificencia, sino también el amor, la cercanía y el afecto de un padre. Las dos cosas se pueden manifestar en nuestro Dios. Las dos cosas tienen que venir de nosotros. No es solo hablarle a Dios como si fuera un alto rango, una persona muy poderosa, que lo es, obviamente. No es solo eso, sino también tener en cuenta que es nuestro Padre Celestial, nuestro amado, ¿sí? También hablarle con cariño es importante. Cariño y respeto se pueden manifestar al mismo tiempo, yo creo que sí. Sí, justamente el pastor Eloy Chávez de México dice, justo sobre eso es correcto el Abba, Padre, pues dicen que es como hablarle con cariño. ¿Es así? Bueno, eso del ABA es un poco problemático para algunos, ¿no? Sí, era una expresión que usaban los niños para hablar de su padre, pero era una expresión muy respetuosa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Era una expresión de máximo respeto, también de cariño, pero de respeto. No sé si en el español, no creo que en el español existe una palabra semejante a Abba, porque Abba más que cariño, porque algunos lo quieren enfocar solamente en el cariño, pero Abba más que el cariño lo que enfoca es el respeto hacia el Padre, ¿no? Pero sí, a Dios yo creo que podemos hablarle de las dos maneras. Creo que podemos hablarle con ese cariño, ese amor de Padre, porque Él ha manifestado ese amor de Padre todo el tiempo con nosotros, pero también sabiendo quién es. Exacto. Justamente lo del Abba, acá al menos, yo siempre he escuchado decir que que era como una forma de decirle papito. Sí, no corresponde exactamente al papito, ¿sí? Porque su intención es más de respeto que de cariño. Cuando uno va a mirar realmente en el idioma de ellos, lo que quería decir más era, lo que quería expresar era más la autoridad que el padre tenía sobre el hijo que el cariño que el hijo tenía por el padre, ¿sí? Entonces, cuando el Señor habla así, Abba Padre, no solamente está reconociendo su cercanía hacia el Padre, sino además que Él estaba sometido al Padre en todas las cosas. Y eso es algo increíble, ¿no? Y hay algo que importante, que eso lo dijo Jesús. Ah, sí, eso es muy... Lo dijo Jesús, claro. Él ahí tenía su trato con su Padre. Bueno, gracias al Señor, gloria a Dios por eso. Gracias a todos los hermanos que se conectaron. Gracias a usted, pastor, por regalarnos también este tiempo. Sé que es difícil a veces muchas cosas. Una persona que yo veo que hace mucho, realmente digo yo, ¿cómo lo hace? Pero bueno, hay tiempo para todo, dice la palabra. Sí, bastante. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias también a todos los hermanos. Bendiciones para México, para Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, para todos. Que Dios bendiga a cada uno de estos países que lo está pasando, algunos muy mal, pero sabemos que Dios es el Señor de todas las cosas. Así que sus últimas palabras, pastor, para estar despidiéndonos ya. Nada, mis hermanos, agradecerles mucho por su apoyo, por haber escuchado esta pequeña reflexión y llevarnos siempre a recordar que Él es Dios, es completo, no necesita de nada ni de nadie. Nadie lo hizo. Exacto. Él es antes de todo. Él es sobre todas las cosas y todas las cosas por Él y para Él existen. Eso nos hace Amén. entender Gloria. quién es realmente. Amén, amén.
Gloria a Dios. Entonces, muchas gracias por haberse conectado. Estoy buscando acá. El próximo sábado nos toca otro atributo de Dios, otro de los grandes atributos maravillosos de este gran Dios que tenemos. Así que les invitamos a que sean parte también de este programa. Son todos bienvenidos y hablaremos, les digo al tiro, sobre la omnipresencia de Dios. Estaremos hablando sobre la omnipresencia de Dios. Así que están todos gratamente invitados a este su programa, Avivando el Fuego, y que el Señor los bendiga a todos. Nos vemos el próximo sábado y, como siempre digo, que Dios les bendiga. Bendiciones. El reino de Dios llegó y el bien. Gracias por conectarte con nosotros. Por los montes, y sus cabellos son blancos como nieve. Les esperamos el próximo sábado a las 22 horas. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Comparte nuestra transmisión para que más personas puedan escuchar del Señor. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor. Buenas noches y bendiciones.